Se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa, haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. Amado Padre y Señor, aquí estamos delante de ti. Haznos un pueblo dispuesto, reconcilia nuestro espíritu contigo. Gracias por preparar este lugar espiritual para congregarnos y hacernos discípulos entendidos de buscar y hacer tu perfecta voluntad. Abre nuestro oído para escuchar la voz, que despierte tu palabra en nosotros y nos lleve en camino de perfección hasta alcanzar la medida que de nosotros demandas. Establece la paz en nuestras vidas y haznos habitar a la sombra del Omnipotente. Guárdanos del maligno, haznos dignos de conocer tu misterio y enséñanos a permanecer en ti, agradecidos, esforzados y valientes. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que en cualquier lugar, y dicho en cualquier ciudad, en cualquier lugar que puede parecer muy perdido, que puede parecer un lugar lejos de hacer la voluntad de Dios, siempre hay alguien dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y el Señor a estos está buscando indistintamente el lugar en el que nos encontremos, en el lugar en donde hayamos nacido. Él dice: ¿cómo me tocó a mí nacer aquí? Hubiera nacido en una ciudad tal porque esa es mejor. Mira, el Señor nos puso a todos en el lugar donde vamos a, ¿qué dice la palabra? A fructificar. Amén. Entonces leamos, dice aquí la palabra del Señor. Josué 2:1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Amén. Oremos. Señor, gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, que el mensaje de la voz sea revelado a nosotros en lo que vamos a leer en este momento y en esta parábola que tú traes a nosotros. Señor, abre nuestro oído para que el entendimiento pueda perfeccionarse y que podamos quitar todo aquello que contamine el mensaje de la voz y que podamos guardarlo, Señor, para que nos sea útil en nuestra relación contigo. Gracias, mi buen Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Entonces Josué, que estamos empezando el libro de Josué aquí, se termina, lo vamos a decir ahí, el momento en el que Moisés está cumpliendo con la labor del Padre, y ahora el que debe continuar esa labor es Josué. Y Josué entonces dice: manda a 2 espías secretamente diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. O sea, no solo era ver a Jericó, sino ver toda la tierra y ver Jericó. Dice: y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí.
Desde niño yo había escuchado estas parábolas, pero pareciera como que cuando lo encierran en una historia como infantil de las que uno recibía en la escuela dominical, se decía, y fueron donde Rahab, una mujer que no le gustaba a Dios, ¿verdad? Y estuvieron ellos y fueron escondidos en una casa y trataban de como de ponerlo más simple para los niños, porque a los niños no les vas a decir una ramera llamada Rahab, porque entonces levantan la mano y papi, ¿qué es una ramera? O profe, ¿qué es una ramera? Y generaba complicaciones, porque lo que se estaba dando era una lección para entretener a los muchachitos y bueno, para enseñarles también, pero para que ellos estuvieran en un nivel diferente al de los adultos. Pero realmente el concepto que podemos hablar nosotros y entendemos cuando aquí se habla de la ramera es, a ver, lo voy a decir de otra manera. El matrimonio, o lo que hace el matrimonio, es que une a dos personas que están enamorados, que están de acuerdo, que deciden unir sus vidas, y por medio de la intimidad ellos, digamos que sellan un pacto, o por medio de la intimidad ponen un sello para decir: somos solo nosotros dos, yo soy solo tuyo y tú eres solo mío. Y lo que pasa con el concepto entonces de la ramera es que esta está haciendo pactos múltiples, está teniendo intimidad con medio mundo, obviamente por asuntos monetarios, que es lo que regularmente en la sociedad se establece. Pero cuando aquí nos habla, en solo este primer versículo vamos a encontrar varios valores que son bien importantes reconocerlos. Y cuando habla de que en Jericó hay una mujer, lo voy a poner así, llamada Rahab, está diciendo, con el valor bíblico, recordemos que el valor de la mujer es el de la iglesia. Josué envía unos espías a una tierra que van a poseer y que está siendo habitada por enemigos. No, porque dicen, no, es que ellos estaban viviendo ahí y les iban a pedir amablemente que se fueran. No, ellos tenían que destruir a todas las ciudades y a todos los lugares, aquellos en donde iban a tomar posesión. Y es de tal manera, y voy a insistir otra vez con la escuela dominical, y lo hago para que nos sirva a todos de conocimiento, donde decía, y fueron ellos y poseyeron la ciudad, me decían cuando yo era niño, poseyeron la ciudad, entonces ahora ellos la tenían, pero en realidad la orden de Dios no era poseerla, era destruirla. Y la destruyeron totalmente, y de tal manera que Josué todavía levanta una voz, levanta su voz y dice algo contra aquellos que vayan a que se les ocurra levantar de nuevo una ciudad como Jericó. Y eso lo vemos en Josué capítulo 6 y versículo 26. Dice Josué: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Tenía que haber una destrucción total de Jericó, pero mientras eso sucedía, primero fue enviado 2 espías para ver la tierra. El número 2 de los espías ya nos revela que se está haciendo la voluntad de Dios, que lo que se está enviando es una operación de parte de Dios. Y mis hermanos, las operaciones de Dios están buscando una casa, una iglesia, una persona, un cristiano, un individuo que esté dispuesto a recibirlas. Por eso todas aquellas operaciones que el Padre ha creado y que ha hecho, y lo que leemos en la palabra, los ángeles que suben por la escalera y que bajan, están buscando una casa, un templo, un edificio, una persona donde poder habitar, donde poder llegar, donde llevar las operaciones del Padre. Y en medio de Jericó, una ciudad que, como acabamos de leer, que Josué está maldiciendo a aquel que se le ocurra levantar de nuevo la ciudad, en medio de un lugar muy pecaminoso, parecido, ya lo vamos a ver más adelante, a cuando Lot y su familia se fueron a Sodoma. Entonces, en medio de todo esto, siempre Dios ha dispuesto gente, ha dispuesto cristianos, ha dispuesto personas para que se levanten en medio de esos lugares que son de perdición, como decimos aquí, que son pecadores, esos lugares que son desagradables delante de Dios.
Y en medio de Jericó, las operaciones del Padre están buscando una iglesia donde hacer sus operaciones o donde establecerse. Y encuentran una que se llama Rahab. Pero pastor, Rahab es ramera. Pero el valor bíblico de una iglesia ramera es una iglesia que dice que pacta con Dios, pero todavía hace cosas del mundo. Y cuando leemos esto digo, Señor amado, por Dios santo, yo soy Rahab. Todavía hay pensamientos en mí y cosas en mí que recuerda el pacto de este mundo y no abraza totalmente el pacto del Señor. Pero aquí mismo nos está dando una esperanza y nos está diciendo, pero yo te voy a enviar mis operaciones para perfeccionarte, para que dejes de ser ese de doble ánimo, para que dejes de ser ese que tiene comunión con la tierra, comunión con el mundo, con el pensamiento del mundo, y que tengas comunión y perfeccionamiento con los cielos, con lo eterno. Amén, ¿me doy a entender? Entonces, en medio de cualquier lugar, el Señor va a enviar una operación. Mire, operaciones van a haber muchas y que no son de Dios. Pero cuando nos habla del número 2, de que está enviando 2, vemos que ahí se manifiesta el discipulado, se manifiesta la enseñanza, ahí se manifiesta la voluntad del Padre. Él está buscando una casa donde habitar. Y al que todos en lo natural rechazan y dicen, esa es una ramera, esta no tiene valor, es la peor que podés encontrar. Ella fue la que abrió las puertas de su casa para recibir a estos. Porque, y más adelante lo vemos, porque ella conocía el plan de Dios. Y muchos de nosotros conocemos el plan de Dios y aún así seguimos teniendo comunión con el mundo. Es que ya va a venir el Señor. Sí, pero todavía no viene, hombre. La feria no va a venir en medio de la feria. No, es que el Señor ya va a venir, pero cuando yo sea mayor, si todavía tengo 49 años, va a venir cuando yo tenga 80. Y cuando ya esté cerca de los 80, no, cuando tenga 100. Y entonces vemos que Rahab es una que conoce el plan de Dios. Y nosotros conocemos el plan de Dios. Y para decirlo de manera así muy general, el plan de Dios es producir la salvación en nosotros. Bueno, Él ya produjo la salvación, que recibamos esa salvación y que nos subamos a ese barquito, como dicen. El plan de Dios es que dejemos nuestra vanidosa manera de vivir, nuestra manera de vivir afanada, nuestra manera de vivir apartada de la voluntad de Dios, y que podamos vivir conforme a su voluntad, a su perfecta voluntad. El plan de Dios es que se produzca el despertar del varón y la varona en nosotros, para que éste pueda testificarle al mundo en medio de Jericó que Dios es verdadero, para poder testificar en medio de todo que la palabra de Dios es verdadera, y que ahí encontramos vida, que ahí encontramos verdad, y que ahí encontramos sobre todo lo que tanto le falta a este mundo: sentido a nuestra vida. Pero no a la vida natural, sentido a la vida espiritual. O sea, sentido me refiero, ya hay una ruta, hay un camino. Ya no es saber qué hago hoy, me levanto hoy y ver qué pasa, sino decir, veo el camino, veo la ruta, y está el sentido vial, si le quieren llamar así, de por dónde debo dirigirme. Y Jesucristo nos dice por eso: el camino, la verdad y la vida soy yo. Entonces esta mujer, esta iglesia llamada Rahab, ve que ve que la operación del Padre está llegando a Jericó, y ella conoce el plan. Y cuando la ve, la reconoce, y ¿qué hace? Actúa inmediatamente y les dice: yo lo recibo en mi casa. Y es una oportunidad que tiene para presentarse delante de Dios y definirse como hacedora de la voluntad de Dios, porque luego le van a venir unos retos. Luego le va a venir una acusación. Luego le va a venir una situación donde va a tener que decidir si hace lo uno o lo otro. Pero ella, en el momento que identifica que 2 varones de la casa de Israel han llegado a Jericó, no duda en recibirlos en su casa. Llegó el momento de ya no ser más de doble ánimo,
Llegó el momento de ya no servir a dos dioses. Llegó el momento de ya no estar en dos pensamientos. Llegó el momento de ya no estar de manera sentimental y de manera espiritual. Llega el momento de decir: aquí está la respuesta, aquí está, puedo ver en realidad lo que Dios está haciendo y me voy a decidir a que estos varones vengan a mi casa y habiten acá conmigo. Y a todos en nuestra vida nos va a llegar ese momento de la decisión, para demostrar si aún tenemos comunión con el mundo o si nuestra comunión es con Dios. Y nos va a llegar ese momento para decidir una situación para probar nuestro carácter y que podamos definir y testificar si somos del mundo o si somos de Dios. Como decía mi amigo, para ver si tenemos un pie en el mundo, decía, y el otro también, decía él. Y esto se nos va a presentar a cada momento de nuestra vida. Y tú y yo como iglesia debemos estar abiertos y debemos estar entendidos para reconocer las operaciones del Padre y abrazarlas, y que éstas puedan definirnos delante de Dios como hijos verdaderos y entendidos. Pero dice: y Josué, otra vez hijo de Nun, desde Sittim, envió 2 espías secretamente diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron, y aquí es lo que les quiero decir, y entraron en casa de una ramera. Recordemos que en Isaías 66:1 dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, dice el Señor. Y luego viene la siguiente pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? Como ustedes saben que yo soy atrevido, Rahab estaba construyendo una casa. Ella como iglesia estaba edificando la casa porque tenía el plan y tenía revelación de Dios, pero aún tenía comunión con el mundo, aún tenía pensamientos del mundo, ya poniéndolo de manera espiritual, ¿verdad? Sin embargo, lo que representa Rahab y representan muchas otras mujeres en la iglesia, en la Biblia, perdón, al ser como iglesia, Jesús dice: pero yo vengo por ti, porque el Señor es el que viene a perfeccionar a su iglesia. No dice: quiero que seas perfecta, y si eres perfecta yo te voy a ir a traer, sino que Él envía sus operaciones para que la iglesia sea perfeccionada, para que este concepto de la mujer que nos representa a cada uno de nosotros, es decir, yo envío mi palabra y mis operaciones para que cada uno de nosotros seamos perfeccionados y despertemos y nos perfeccionemos de tal manera que podamos ser de nuevo aquellos los que seríamos uno con el Señor, los que recuperamos la eternidad, los que vamos a avanzar y a establecernos en el reino de los cielos, en lo eterno. Así que Rahab tiene una casa, y a esa casa llegan los espías, porque ella conoce el plan, pero aún tiene, como decimos por ahí, tiene unas salpicaduras de la obra del mundo. Pero tiene una casa, y igual todo lo estoy dejando para más adelante, mejor démosle de una vez. En el capítulo 3, en versículo 3, perdón, siempre de Josué 2 dice: entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu ¿qué? Casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Ahora mire, ¿cuál era el temor de Jericó? Que dice aquí, el rey precisamente, él así en persona, envió a 2 a que fueran a hablar con esta mujer. Cuando los espías fueron observados, le avisaron al rey. Y no fue así como que el supervisor dijo: vayan a ver qué pasó. No, el mismo rey dijo: no, me van a averiguar ahorita qué pasó. Y van unos enviados del rey para probar a Rahab. Y es parte de lo que ya les decía. Ella decide tomar a los espías en su casa.
decide tomar la palabra en su casa, decide tomar las operaciones, decide tomar la verdad en su casa, e inmediatamente viene el momento de probarla. Ejemplos simples que nos suceden aquí en la iglesia. Vos vas a la iglesia, si ya sos un aleluya. No. Yo solo acompaño a mi familia. Ah, bueno. Te miran en la iglesia y Dios dice: me gozo que viniste, pero inmediatamente va Jericó a decir: quiero ver si eso que estás haciendo es cierto. Y es cierto que vos sos alabante de ahí. No, es que no hay quien cante. Y pues yo les ayudo, pero yo bailo toda la noche lo que ustedes quieran. Y aprendemos una palabra nueva de parte del Señor, e inmediatamente viene la oportunidad de poner a prueba esa palabra, para ver si Rahab sigue siendo ramera o si ya se ha definido para hacer la perfecta voluntad de Dios. Y nos lo vamos a encontrar todo el tiempo. Y si leemos también en Génesis capítulo 19 verso 5, llegan dos varones a la casa de Lot, y la gente se presenta y dice: llamaron a Lot y dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Son dos situaciones similares. Inmediatamente se dieron cuenta, en un lugar alejado de la voluntad de Dios, un lugar pecaminoso, un lugar, ya ustedes saben cuál es, Jericó y Sodoma, digamos. Inmediatamente se dan cuenta que hay dos que no son de ahí. Queremos verlos, queremos conocerlos. ¿Quiénes son estos? ¿A qué vienen? Y el rey de Jericó dice directamente: estos son unos espías, saca a los espías. Entonces, cuando tú estás en tu trabajo, por ejemplo, y te dicen: ¿tú eres cristiano? Sí. Ah, me alegro mucho. Y de repente alguien se enfermó. Ahí cayó enfermito alguien, se desmayó. Lo voy a poner más dramático: se desmayó. Vos venía a orar por él. Ah, es que eso lo hace el pastor. Mira, estamos preocupados. Usted es el hermano, ore. Ah, es que. O se sientan a comer todos. Si fuera una empresa o una escuela, o si fuera un grupo de trabajadores, se sientan a comer y vos sos el cristiano. Sí, ora pues. Ah, es que. Pues. Y seguimos siendo como Rahab, para no decir. Inmediatamente viene el tiempo de la prueba. Ah, hay dos varones contigo, entrégalos. Y la decisión de Rahab es: no los voy a entregar. Ahora les pregunto: ¿qué se estaba jugando Rahab ahí al negar a los varones espías? La vida. Ella se estaba jugando la vida. Pero en el momento que recibe a estos hombres, que voy a volverlo a decir, al ser dos como discípulos, al momento de recibir la palabra, al momento de recibir lo verdadero, estaba dispuesta a guardarlo con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Ya no iba a ser la de antes. Ya no iba a regresar a las cosas que hacía antes. Ya no iba a volver a las cosas que hacía antes. Ahora que tuvo un encuentro con las operaciones del Padre, ahora que tuvo un encuentro con la palabra de Dios, ahora que tuvo un encuentro con la verdad, ya no estaba dispuesta a soltar la verdad. ¿Qué va a pasar ahora que nosotros tenemos un encuentro con la verdadera palabra, con la palabra entendida, que tenemos un encuentro con aquella voz que nos revela la voluntad del Padre? Ya que hemos tenido ese encuentro, ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos dispuestos a seguir esa palabra, a defender esa palabra, a fundamentarnos en esa palabra? Porque vendrá el que gobierna este mundo a ver si es cierto. Vendrá el que gobierna este mundo a decirte: no, regresa a lo que eras antes. Pero esta mujer, pero esta iglesia, pero Rahab ya no iba a volver a lo que hacía antes. Y no entregó a los varones. Y en el verso 6 dice, Josué 2:6: mas ella los había hecho subir al terrado, que sería la terraza, y los había escondido, y miren, esto es poderoso, los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Es que no es casualidad
Al pastor le quedó en la prédica cabal que Rahab los puso en manojos de lino a estos. En la parábola eso no es casualidad. Ella tiene lino. Llegan los varones y ¿dónde los esconde? En el lino. Pero insisto, Rahab estaba en construcción, estaba edificando la casa como cada uno de nosotros cada domingo, cada oración, cada vez que levantamos las manos, cada vez que intercedemos, cada vez que estamos con aquel anhelo de servir a Dios. Es ese momento en el que estamos en construcción de ser aquellos que el Señor nos ha llamado a ser. Los varones y varonas que despierten y que sean aquellos los que reflejan el ser hechos a la imagen y a la semejanza del Padre. Entonces, cuando leemos en Apocalipsis 19:8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Dónde esconde Rahab a estos varones de Dios? En las acciones justas de los santos. Pero ella no los esconde todavía en lino fino, sino todavía en lino. No había llegado a ser fino. ¿Por qué? Porque está en edificación, está en construcción, como unos rótulos que mis hijas miran por ahí donde dice: estamos trabajando, dice. Lo que ella recibe, que es verdadero, no lo puedes guardar en cualquier lado, no lo puede esconder en cualquier lugar, no puede ponerlo secretamente en cualquier lado. ¿Y dónde lo guarda? En las acciones justas de los santos. Si algún momento la tentación viene a nosotros, ¿a dónde debemos ir? A las acciones justas de los santos. Si vienen pensamientos que no debemos tener, o vienen reacciones por algo que nos pasó y parece que vamos a hacer erupción, ¿qué tenemos que hacer? Y escondernos en las acciones justas de los santos. Pero escondernos no significa me voy a parar atrás para que no me miren, sino que significa yo debo recordar que mis acciones deben ser justas. Yo debo estar revestido siempre de lino fino o de lino, para que venga lo que venga, mi reacción, mi respuesta sea como las acciones justas de los santos, y no como lo que este mundo espera que yo conteste o que yo diga. Pero a algunos todavía se nos sale el: te voy a dar una trompada que ni te vas a levantar por otra. Y eso es lo más fácil que te voy a hacer. Pero para que nosotros podamos guardarnos en las acciones de los santos, debemos ser parte de ellas. La palabra debe tener lugar en nosotros. La verdad del Señor debe tener lugar en nosotros, porque si no, no hay manera de que estas acciones, de que la justicia de Dios pueda nacer de nosotros. Debemos estar trabajando por ella, meditando por ella, estudiando en ella, discipulándonos en ella, para que cuando venga el momento de la prueba nosotros tengamos una respuesta como justos, como santos, como entendidos. Pero es que a mí esto me gusta mucho, porque dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. Es que no está diciendo es lo que ellos saben, no está diciendo lo que ellos conocen, está diciendo lo que ellos hacen a pesar de la situación, las acciones. Yo sé que mentir es malo, pero ahí va. Yo sé que hay pensamientos que llevan a cosas incorrectas, pero las acciones son las que determinan de que no hagamos esas cosas incorrectas, porque el enemigo va a intentar siempre llevarnos a donde antes estábamos, a ese lugar de derrota, a ese lugar de encarcelamiento, a ese lugar de ataduras. Él nos va a querer devolver a ese lugar. Y cuando la palabra de Dios ya tiene lugar en nosotros, son las acciones, de qué manera vamos a accionar, nos vamos a levantar, lo que vamos a hacer es lo que va a definir si nosotros verdaderamente tenemos de la palabra de Dios en nosotros o no. Si la palabra de Dios es conocimiento, o solo es información, o solo ocupa un lugar en nosotros pero es entretenimiento. O me pasó con otro mi amigo, es que yo conozco mucha gente y son diferentes cuando les cuento. Un amigo mío, cuando supo que yo enseñaba la palabra, quiso debatir conmigo. Pero yo lo vi y dije: me dijo: mira, quiero hablarte unas cosas de la Biblia. Está bueno, ¿qué quieres?
Y nos sentamos a platicar. Pero yo lo conozco a él. O sea, no voy a hablar mal de él al aire, pues, pero es de mal testimonio. Yo lo conozco. Y su nombre es, así, no. Mira, y empieza a generar una especie no quería que habláramos de la Biblia, quería que la pudiéramos debatir. Y yo dije, este tiene información. Entonces digo, al final, estuvimos hablando una media hora. Le digo, mira, sabes mucho de la Biblia ¿y por qué tu vida no cambia? Ah, no, vos es que eso es otra cosa, me dijo. Pero yo temo a Dios y yo amo a Dios. Pero pues, yo conozco todo lo que haces. Ah, pero mira, me dijo, yo voy a disfrutar y después Dios dirá. Lleno únicamente de información. Y cosas de las que decían no eran disparatadas, eran de las que nosotros hemos aprendido. Pero cero acciones de justicia. Cero querer poner por obra lo que ha aprendido. Pero dije, bueno, por lo menos tiene la información ahí. Cuando le venga el día de la aflicción, que de ahí saque sus recursos para buscar a Dios. Entonces hay dos hombres espías en la casa de, lo vamos a poner en parábola. Dos enviados de Dios llegan a la iglesia y la iglesia dice, esto es lo que estaba esperando, esta es la palabra que yo quería, este es el discipulado que necesitaba, lo voy a tomar y voy a dejar mi vida de antes. Y voy a seguir tras esto sin importar lo que este mundo diga o pida. Y en el verso 9 vamos a encontrar entonces la descripción del plan. Josué 2:9 y dice, le dice Rahab a los hombres, a los varones que están en su casa, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ahora cambiémosle un poquito. Dice el rey de este mundo, el espíritu que gobierna este mundo, dice, sé quiénes son ustedes, los de tiempo nuevo. Y sé por qué el Señor los ha levantado en este lugar. Y desmayamos del miedo y del temor de las cosas que ustedes pueden hacer. Ahora la diferencia está si las vamos a hacer. Y los de Jericó están desmayados. Así ya. Porque han escuchado las cosas que Dios ha hecho con su pueblo. Por eso cuando hemos leído otras veces en Éxodo 1, dice, los egipcios temían tanto de los israelitas que les fueron poniendo trabajo y los distrajeron y les pusieron ocupaciones y les pusieron un montón de cosas para que no se dieran cuenta del potencial que ellos tenían. Fueron estorbándoles sus tiempos libres, fueron estorbándoles sus horarios de discipulados, fueron estorbándoles los domingos para que se congregaran, fueron estorbándoles todo en su vida, les fueron llenando de cosas para que no se dieran cuenta de lo fuerte que ellos eran. Y es lo mismo de este mundo. ¿Qué hacemos con estos? Es que si ellos despiertan en lo espiritual de acuerdo al valor que Dios les ha dado, no vamos a poder con ellos. Démosles redes sociales, démosles canales por streaming, para no decirlo, me van a decir, me van a bloquear el video. Démosles canales por streaming, démosles ocupaciones, pongámosles cosas. ¿A qué hora es el discipulado? A las 8 de la noche. Pongámosles algo a esa hora para que no vayan al discipulado. ¿A qué hora es el culto? Antes era a las 10, hoy es a las 10:30. Pongámosles algo a esa hora para que no vayan al culto. Porque si estos se congregan, si estos meditan, si estos se discipulan, si estos reciben la palabra y despiertan, ay Diosito, estamos desmayados del miedo. Fíjate que el enemigo conoce más de ti que tú mismo de ti. El enemigo conoce más de nosotros que nosotros mismos. ¿Y dónde vamos a reconocernos hacia nosotros mismos entonces? En la palabra.
Porque el que nos ha programado en nuestra manera, desde que crecimos, en nuestra manera de hacer, es el mundo. Así que yo no le voy a creer al mundo lo que él me dice, yo le voy a creer a la palabra de lo que el Señor dice aquí de nosotros. Pero contesta entonces Rahab: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Dice la palabra que estamos esperando la segunda venida de Jesucristo. Y la segunda venida es que Él viene a traernos o viene a quedarse. Viene a quedarse. Entonces, ¿de quién es la tierra? Y su plenitud. Del Señor. ¿Y quiénes van a ser echados y expulsados? Los moradores de la tierra. Porque esta tierra no es de ellos. Esta tierra es del Padre. Es del pueblo de Dios. Entonces de nuevo dice Rahab: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Los hemos visto, los conocemos. Ya vimos el mar rojo, lo que le pasó al propio Faraón. Y todos los moradores del país ya se han desmayado por causa de vosotros. Y aquí hay una parte que no la iba a decir, pero sí se la voy a decir porque cuando Rahab está diciendo esto, yo he escuchado las cosas de vosotros. ¿Hace cuánto pasaron esas cosas? Hace 40 años. No está diciendo ayer vi yo. Ella está hablando de lo que sus padres le dijeron, de las cosas que Dios hacía con su pueblo. Porque si pensamos en lo que sucedió en el Mar Rojo, no fue hace un mes el faraón se ahogó con todos sus ejércitos. Eso fue hace, bueno, le pongo 40 porque no hemos hecho el cálculo. Y le dice: porque hemos oído, en el verso 10, que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y miren la declaración y la confesión que va a hacer Rahab aquí: porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab era una iglesia caída, pero cuando ve las operaciones, cuando recibe la palabra, cuando ve a los varones, despierta y está dispuesta a dar su vida. Muchos caminábamos, lo voy a decir así, o hemos caminado en mediocridad. ¿Hasta cuándo? Muchos hemos dudado de servir a Dios. ¿Hasta cuándo? Muchos ponemos excusas de por qué no podemos buscar a Dios. ¿Hasta cuándo? Muchos ponemos pensamientos por encima de lo verdadero para justificarnos. ¿Hasta cuándo nos vamos a justificar? El pueblo de Jericó, cuando sucede esto, yo lo pensaba y lo voy a decir de manera quiero darme a entender. El pueblo ya estaba derrotado, solo faltaba botar los muros. Lo que no iban a hacer era salir. Pero ya todo el pueblo de Jericó estaba derrotado, porque ellos conocían ciertamente quién era Dios. Y yo no sé si nunca habían escuchado ustedes una prédica así, pero es lo que dice la palabra. Entonces, si todo estaba perdido, si tenían temor de los israelitas, si tenían temor por causa de todo lo que habían escuchado, todos ¿qué hacen? En derrota, en temor, y estamos desmayados. Pero Rahab, ¿qué hizo? Pero la iglesia, ¿qué hizo? Pero la mujer, ¿qué hizo? Yo voy a donde están los varones de Dios,
porque a estos son a los que estoy esperando. Para ser salva ella y su casa, porque ella está construyendo una casa. Va a la mitad, si quieren solo puso el fundamento, pero ella sabe que está en ese momento de construcción. Y cuando les revela el plan, entonces sabemos quiénes son ustedes. Y dicho de otra manera, sabemos que esta tierra es de ustedes. Eso ya lo sé. Pero ¿qué está haciendo ella? Pero yo quiero ser uno de ustedes ahora. Yo he sido llamada a ser una como ustedes. Ella no está en ese momento de temor ni de rechazo, sino está en decir, mi casa está abierta para ustedes. Ustedes vengan a mi casa, yo aquí los estoy esperando. Quiero recibir y compartir y tener lo que ustedes tienen. Amén, me doy a entender, hermanos. ¿Y por qué todo esto sucede? Como dice Rahab, porque Jehová, vuestro Dios, dice, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro Dios como el de ustedes. Y ahora ella desea, si le puedo agregar, y quiero que ese sea mi Dios. Os ruego pues, dice el verso 12, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros. ¿Con qué dice? Con la casa de mi padre. De nuevo, Rahab tenía conocimiento. Era un templo contaminado, era un templo caído, era una iglesia que estaba navegando en aguas de turbulencia hasta que descubre lo verdadero. ¿Hasta cuándo tú y yo vamos a tardarnos en descubrir lo verdadero? ¿Hasta cuándo recibiremos lo verdadero para que nuestra vida sea transformada? Entonces, como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual, miren lo que dice, me daréis una señal segura. Ella pide la señal. Pero aquí hay algo que lo hemos aprendido por mucho tiempo en nuestros discipulados. ¿Qué le dice Rahab? Yo hice misericordia primero. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Es que yo le tengo que dar a Dios primero. Es que yo tengo que dar el paso primero. Yo tengo que ser aquel que deje el pecado primero, que busque a Dios, que venga a congregarse, que vaya a los discipulados. Debo ser aquel que esté en ese trabajo de transformar su vida. Yo debo actuar primero para que en consecuencia pueda venir el Señor o pueda venir Dios y complementar lo que yo necesito en esa edificación que estoy haciendo de mi casa. Pero hemos enseñado y lo hemos dicho muchas veces, hemos sido enseñados en el evangelio de mendigos. Yo tengo que rogar porque Dios sea el que haga las cosas primero. Y de nuevo aquí la parábola del Señor nos está diciendo que nosotros debemos levantarnos primero, que nosotros debemos orar primero, que debemos clamar primero, que debemos definirnos primero, que debemos decidirnos primero y empezar las primeras obras para que cuando el Señor diga, estos sí van en serio, estos no solo están otra vez más porque están afligidos, sino que en realidad desean tener comunión conmigo y con mi palabra. Aquí vamos pues. Por eso el testimonio que les da Rahab es, yo les hice misericordia primero. Ahora les ruego que me juren que ustedes con la casa de mi padre también harán misericordia. Y me daréis una señal segura. Y verso 13, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Aquí está sucediendo y vemos a una Rahab intercesora, intercediendo por su vida y la vida de su padre, madre y hermanos. Según la palabra de Dios, ¿quién es nuestro padre? ¿Quién es nuestra madre? ¿Y quiénes son nuestros hermanos? Nuestro prójimo. ¿Quiénes son? Aquellos que desean hacer la voluntad del Padre. La iglesia está rogando por quién, por el rebaño. La mujer está rogando por quién, por la manada. Está rogando por quién, por los hijos, por los entendidos. Sálvanos a todos. En el verso 18 dice, le contestan los espías,
He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, que es la señal, a la ventana por la cual nos descolgaste. Y mira lo que dice después: y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. ¿Dónde los va a reunir? En casa. El cielo es mi trono, dice el Señor. La tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa? Porque, mis hermanos, ¿dónde nos vamos a reunir? En la casa. ¿Dónde nos vamos a congregar? En la casa. ¿A dónde enviará Dios sus operaciones? A la casa. Entonces, ¿qué tenemos que edificar? La casa. Porque muchos decimos: no, ya me voy para el cielo. Espérate, hay que hacer la casa primero. Y como lo dice de nuevo, que lo hemos hablado en Ezequiel, y la casa debe estar con sus ventanas, con sus puertas, con todas la iluminación o la entrada de luz hacia el oriente, porque desde el oriente será enviada la gloria de Jehová sobre esa casa. Y todos, como dice aquí, reunirás a todos en la casa donde ha sido puesta la señal para salvación de todos. Y nosotros somos esa iglesia, y nosotros somos esa casa. Y cuando nos reunimos y nos agrupamos aquí, seguimos siendo esa casa, la cual entre todos consolidamos, perfeccionamos, corregimos, limpiamos, para ser aquellos a quienes se les haga misericordia por causa de que actuaron primero, por causa que se levantaron, por causa que dejaron la obra de este mundo y ahora van buscando el hacer la perfecta voluntad de Dios. Amén. Así que todos debemos tener una señal. Y cuando vengan los espías a Mazatenango y digan: ¿y cuál va a ser la señal? ¿Quiénes son aquí los que hay que salvar? ¿Y cuál va a ser la señal? Los que tengan la palabra, los que tengan el testimonio, los que sean entendidos. Y esa es una señal que dice la palabra en Daniel: los entendidos brillarán en medio de toda la oscuridad. Y por eso estos serán vistos por el Padre. ¿Y cuál es la señal que cuando viene sobre este pueblo, que sabemos, sobre este mundo, sabemos que este mundo es temporal, que aquí todo se va a perder, que aquí todo se va a quedar? Pero las operaciones del Padre están buscando a aquellos a los que tienen la señal para que estos no se pierdan. Así que nuestra señal es, insisto, el testimonio, la palabra, la fe, nuestro caminar. Esa es la señal. Y la señal, y Rahab la ponía una vez en la mañana y la quitaba. ¿Cuánto tiempo dejaba ella la señal? Todo el tiempo. Porque no sabía el día que vendría el pueblo de Israel. Pero cuando ellos llegan, ¿qué es lo primero que buscan antes de destruir a Jericó? La señal. Porque hay un lugar, cuando ya están ahí y ya llevaron el arca y ya están todos, y dicen: hay que destruir esto. Espérense, primero hay que salvar a los de la señal. Y Josué honra la palabra de los espías y da la orden de salvar a aquellos donde está la señal, donde está la casa, salvar a todos los que están en esa casa. Así que el Señor anda buscando a los que tienen la señal. Y Josué lo dice en el verso 17: y será la ciudad anatema a Jehová. O sea, es prohibidísima, será opuesta totalmente a Dios, anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. O sea, será abominación a Jehová la ciudad y todas las cosas que hay en la ciudad. Pero luego dice Josué: solamente Rahab, la ramera,
vivirá. Con todos los que estén, ¿qué dice? En casa con ella. Y luego el verso 25 dice: mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas. ¿Qué dice, mis hermanos? Hasta hoy. Dicho de otra manera, y habitó eternamente. Por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado para reconocer a Jericó. Pero, ¿cómo empieza el versículo? Josué salvó la vida de Rahab. Antes, cuando él acompañaba en sus primeros días a Moisés, se llamaba Oseas. Y el significado del nombre Oseas, ya lo hemos hablado, es salvación. Pero luego le dijo Moisés: vas a cambiar de nombre. Ya no te vas a llamar Oseas, ahora te vas a llamar Josué. ¿Y qué significa Josué? Jesús salva, o salvación por medio de Jesucristo. Ya no es solo el concepto de salvación, sino es específico. Y Josué como imagen de Jesucristo, entonces podemos decir: y Jesucristo salvó la vida de Rahab. Y Jesús salvó la vida de Rahab, por cuanto de ella y la casa de su padre, por cuanto escondió a los mensajeros. Y esta parte es bien importante. Si los mensajeros son la palabra de Dios, tú debes, pero no habla de esconderla, de que, y lo voy a decir así de esta manera, de que esté oculta, sino debe en nosotros, la palabra debe encontrar un lugar en lo espiritual en nosotros, para que ésta nos produzca vida y salvación. No es esconderla de que la puse en un armario y no la vuelvo a ver dentro de saber cuánto tiempo. Otra manera de decir escondió a los mensajeros sería guardó a los mensajeros. Le dio prioridad a los mensajeros. Puso a los mensajeros por delante de ella y sus intereses, sabiendo que estos venían de Dios. Pero en el libro de Hebreos, capítulo 11, este capítulo es poderoso. Hebreos 11 es, cuando lo quieran leer completo en su casa, una manera de cómo se ha identificado. He escuchado yo, este libro es: aquí están los héroes de la fe. Y cuando alguien diga: me siento desanimado, lea Hebreos 11. Y cuando alguien diga: ¿y seré que yo puedo hacer grandes cosas?, lea Hebreos 11. Y cuando alguien diga: ¿y será que Dios puede hacer algo conmigo?, lea Hebreos 11. Pero vamos a leer 11:31. Dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con quienes, con los desobedientes, habiendo, ¿qué dice aquí? Por eso lo hablaba de esconder hace un rato: recibido a los espías en paz. El Señor todo el tiempo nos está enviando su palabra. ¿Cómo la recibes? Todo el tiempo nos revela la verdad y la envía a nosotros. ¿Cómo la recibes? Todo el tiempo nos está mandando de su revelación. ¿Cómo la recibes? Pero dice aquí: por la fe. Rahab entendió lo espiritual. Nosotros como iglesia debemos entender ese despertar espiritual y ocuparnos de lo espiritual. Porque el Señor está buscando a aquellos que, aunque hoy tengan todavía comunión con el mundo, estén dispuestos a recibirle y ser unos que se definan a ser ya verdaderamente seguidores únicamente de Dios, a buscar a Dios en espíritu y en verdad, y a no ser aquellos de doble ánimo, de doble palabra, de doble pacto, de doble creencia. Voy con Dios cuando me conviene, voy con el mundo cuando me conviene, aprovecho las cosas de la Biblia cuando son buenas y el libro de motivación cuando son otras. Este mensaje, mis hermanos, nos dice: no todo está perdido. En medio de este mundo están aquellos a quienes el Señor va a enviar su palabra,
Y somos los que estamos aquí. Que muchos no la reciben por estar afanados en otras cosas, por estar ocupados en otras cosas. Pero nosotros tenemos el privilegio de congregarnos, de meditar su palabra y recibirla para edificar la casa, para que se manifieste la señal y para ser aquellos que podamos eternamente vivir como el pueblo de Dios. Pero todo esto es necesario ya en nuestro entorno, aquí con nosotros, es necesario por la fe. Trabajar por las cosas del Espíritu, ocuparnos de las cosas del Espíritu, ver las cosas del Espíritu. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo que en nosotros aún hay cosas de este mundo que siguen operando, que hay actitudes todavía en nosotros que no vienen de ti, que hay pensamientos todavía en nosotros que no son tuyos y que deben ser apartados. Y gracias también porque en medio de todo lo que el mundo está haciendo, que es opuesto a ti, tú vienes a buscarlos. En medio de todo esto que se va a perder y destruir, Señor, tú envías sobre nosotros, o haces llegar a nosotros tu palabra, tu verdad, tu revelación. Tú mismo te entregas a nosotros. Señor, queremos ser esas casas que te reciben. Queremos ser esas casas que se hacen uno contigo. Queremos ser esas casas que ya no sigue el camino o el rumbo de este mundo, sino que ahora sigue o te sigue a ti por medio de tu voz, por medio del mensaje, por medio de la instrucción. Revélanos tu verdad. Límpianos, queremos ser esa casa que esté limpia y lista para operar, Señor, conforme a tu verdad. Queremos y ayúdanos a recuperar ese linaje de varones y varonas, ser de nuevo aquellos, los de la semejanza, Señor, ser aquellos los semejantes a ti, Padre, y que podamos operar como espirituales más que como naturales. Queremos ser aquellos que por la fe cambiaron sus vidas. Queremos ser aquellos que por la fe cambiaron su destino. Ayúdanos a ser aquellos que por la fe despertaron a lo verdadero y a lo eterno. Señor, te pido por aquellos quienes sienten en su corazón el reconocerte a ti como Señor y Salvador, que puedan efectivamente, Señor, en este momento recibirte. Intercedemos para que su corazón pueda rendirse delante de ti y que reciban de parte de tu Espíritu Santo, Señor, la guianza para transformar sus vidas, para abandonar el camino pecaminoso y el camino de ignorancia, que tú puedas enviar sobre ellos el que puedan meditar, conocer tu palabra y ser uno contigo. Llévales a una congregación donde puedan ser enseñados. Gracias también por aquellos que desean reconciliar, Señor, los que habían roto el pacto y roto el concilio, pero en este momento lo van a retomar. Gracias. Que puedan de nuevo, Señor, pararse en el camino y avanzar confiadamente, con sus ojos, con su esperanza, con su aliento puesto en ti, Señor, y ya no en este mundo. Señor, enséñanos a permanecer en ti. Ayúdanos a permanecer en ti.
Ayúdanos a buscarte hasta encontrar, a llamar hasta que se responda, a tocar la puerta hasta que sea abierta, Señor. Gracias, mi amado Jesús. Te amamos, te honramos, te adoramos. Tú eres nuestro Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Y seré como árbol plantado en el mar, y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia